Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación les presento el sumario de algunos de los temas que vamos a desarrollar en esta edición. Desde el pasado mes de abril, Argentina viene arrastrando un pico constante de contagio y de víctimas de COVID-19. Esta semana las cifras fueron altísimas. Las cifras alcanzaron o superaron las 39.000 personas contagiadas en 24 horas y las muertes superaron las 700. Por este motivo, el presidente Alberto Fernández impuso nuevamente restricciones en ese país. Vamos a ver el panorama general de Argentina y también conoceremos a profundidad cuáles son esas nuevas restricciones. También Estados Unidos fue noticia esta semana al anunciar que donará 20 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Este lote está compuesto por viales de farmacéuticas como Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson y será repartido de manera equitativa en varios países a través del mecanismo COVAX. Y finalmente, en nuestra consulta con el doctor Pérez vamos a conversar sobre el anuncio que hizo la OMS en el que afirmó que las vacunas existentes ya en el mercado sirven para hacer frente a cualquier tipo de las variantes del coronavirus del COVID-19. También vamos a conversar sobre ese pasaporte de vacunación que entrará en vigor en la Unión Europea y también vamos a retomar el tema de las medidas de bioseguridad que en muchos países ya han comenzado a relajarse y las están empezando a dejar de lado en plena ola de contagio, sobre todo en América Latina. Pues vamos a comenzar, como ya les decía, en Sudamérica. Esta región actualmente es la parte del mundo con más casos de COVID-19 por millón de habitantes, según el portal Our World in Data, que es adjunto a la Universidad Johns Hopkins. Los países más afectados son Uruguay, con más de 874 casos por millón de habitantes, seguido por Argentina con 618 y Paraguay con 323,33. En contraste con sus vecinos, Chile se posiciona como el segundo país con la campaña de inmunización más avanzada del mundo al haber vacunado totalmente, es decir, con las dos dosis a poco más del 50% de la población. Ya lo vamos a ver en detalle. Perú, por su parte, registró la cuarta semana consecutiva con un descenso que ya llega al 26% en cuanto al número de contagios y de fallecidos, según lo indicó el Centro de Información de Epidemiología del Ministerio de Salud de Perú. Y nos vamos a ir ahora a conocer el balance de la situación de cómo está terminando la semana, algunos de los puntos en América Latina. Vamos a comenzar en Argentina. Regresaron allí las restricciones, hay un repunte de casos y llegaron algunos lotes de vacuna. Vamos a conversar entonces con Natalio Cosoy, el corresponsal de France 24 en la ciudad de Buenos Aires, en la capital argentina. Hola Natalia, hablemos entonces de cómo está la situación. Pongámonos en perspectiva la situación general en cuanto al pico de contagio. Esta semana, ya lo decíamos, hubo picos superiores a las 39.000 personas contagiadas y más de 745 personas fallecieron. Sí, esta segunda ola de coronavirus aquí en Argentina es muchísimo más fuerte que la primera ola que ocurrió en 2020. Hay días con más de 35.000 casos reportados, muchos días seguidos con alrededor de 500 muertes por coronavirus informadas en Argentina. Hay una especial presión sobre las terapias intensivas. La ocupación de camas de terapia es la más alta desde el inicio de la pandemia. En algunos lugares es de más del 75%, en algunos lugares llega al 90%. Se conocen muchos casos de gente que necesita esperar mucho tiempo para conseguir una cama. De hecho, si quienes entraban a un respirador en 2020, en el 56% de los casos más o menos terminaban falleciendo, ahora esa cifra está por encima del 75%. Es un momento muy difícil de la pandemia en Argentina y por eso también el gobierno decidió implementar restricciones más fuertes. Son muchos los factores que se están uniendo allí en Argentina para que se esté llegando a esta situación. El mismo presidente Alberto Fernández dijo que el país está encarando el momento más difícil de la pandemia de COVID-19. Escuchemos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que recorro el país y también saben que conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente
lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este instante. No es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad. Natalio, retomo la comunicación con usted. Quiero que profundicemos en esas medidas que anunció el presidente Fernández para comenzar a hacer frente a este pico de contagio. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario? Sí, en las zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica prácticamente en todo el país, entre el 22 y el 30 de mayo habrá fuertes restricciones, no podrá haber actividades económicas, sociales, educativas, religiosas ni deportivas. La circulación estará restringida exclusivamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, con una movilidad que se le pide a la población sea cerca de su domicilio. Por supuesto, hay excepciones, como siempre, el personal de salud, las fuerzas de seguridad, los comercios esenciales, por ejemplo, los supermercados, y también, en algunos casos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, restaurantes y bares van a poder atender de la puerta para afuera con envíos a domicilio o gente retirando en el local la comida. Pero este cierre es un cierre, como digo, bastante más estricto, con un compromiso de las autoridades de tratar de que se cumpla, de tratar de hacer controles más fuertes de los que se venían haciendo hasta ahora, porque había dificultades en el cumplimiento de las medidas que estaban vigentes hasta el momento. Este cierre estricto, luego de esta primera etapa, se volverá a repetir en el primer fin de semana de junio, además. Natalia, hablamos ahora del avance de la vacunación en Argentina, porque si bien vemos que continúan llegando lotes de vacunas procedentes de Rusia y también de China, la vacunación en Argentina se muestra muy lenta, sobre todo si se compara con otros países de la región. ¿Qué es lo que sucede allí? Hasta el 20 de mayo se había vacunado con al menos una dosis a 8,5 millones de personas en Argentina, y se habían distribuido más de 12,6 millones de dosis, casi todas ya aplicadas a algún ciudadano, algún habitante del país. Argentina está vacunando con Sputnik V, con la vacuna de AstraZeneca y con la de Sinopharm. Por ahora son las que está utilizando el país. Se espera que sigan llegando de todos los proveedores vacunas, sobre todo hay mucha expectativa con la llegada posiblemente durante lo que resta del mes de mayo de cerca de 4 millones de vacunas de AstraZeneca que se habían fabricado en Argentina, pero que habían volado para ser envasadas en México y estaba demorada su llegada al país. Además de eso se espera que los otros proveedores sigan enviando vacunas, y además el gobierno sigue negociando con otros proveedores para tratar de incrementar el número de dosis disponibles en el país. Natalio, pues estaremos muy atentos a cómo Argentina encara este pico de contagios que ha venido padeciendo, ya lo decíamos, desde el mes de abril y que todavía no logra mitigar. Muchas gracias por este reporte desde Buenos Aires. Y miren, esta historia es muy interesante. Juan Manuel Manganaro es el presidente del grupo Gaman, una compañía dedicada al rubro de los seguros en Buenos Aires, en Argentina. El presidente de esta empresa de 155 empleados decidió pagarle a sus empleados, que son mayores de 40 años, un viaje a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para que se vacunaran contra el COVID-19 ante la lentitud del proceso de vacunación en el territorio argentino. Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en Buenos Aires, conversó con él y esto fue lo que le comentó de esta idea. Bueno, el programa inicial fue para 30 personas que tenían que reunir determinados requisitos. Esos requisitos tenían que ver con ser mayor de 40 años, no haber tenido COVID, tener la visa y el pasaporte al día para poder viajar a los Estados Unidos y tener 3 años de antigüedad en la empresa, como mínimo. Compramos ese paquete de 30 pasajes, pero finalmente pudieron viajar hasta ahora 27 personas solamente, porque otros 13 se contagiaron de COVID y tuvieron que quedarse en Buenos Aires. Y la decisión fue tomada porque, a pesar de la gran inversión que significa para nosotros somos una gran empresa, una corporación, una empresa nacional que tiene, gracias a Dios, una trayectoria, una buena facturación, pero una inversión grande. Sin embargo, nos dimos cuenta que los directores, gerentes o personas que nos acompañan hace mucho tiempo son realmente esenciales para nosotros, y que en vez, estos años, año y medio que estamos confinados, hubo muchos ahorros que todas las empresas pudieron obtener
Y se los estaba mencionando hace unos minutos, Chile, este país está a la cabeza en la vacunación en América Latina, también es destacado a nivel internacional por este mismo motivo. Veamos las cifras. Este país ya ha inoculado a 17.08 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, es decir, que unos 7.625.311 ciudadanos chilenos, tal vez ya un poco más por el cierre de la semana, han recibido ya las vacunas contra el COVID-19. Esto indica que el 50% de la población ha recibido la vacuna, de un total de 18.95 millones de habitantes. Y la situación en Brasil en cuanto a la pandemia no sigue siendo fácil, ya lo habíamos reportado acá las últimas semanas, el alto número de casos no da tregua. Además, hay otras novedades que tuvieron lugar a lo largo de esta semana y hablaremos de eso con Valeria Zacone, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Río de Janeiro. Hola Valeria, gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y bueno, destacado esta semana en Brasil, Valeria, que este país ya comenzó a fabricar bajo licencia la vacuna rusa Sputnik V. ¿Qué novedades hay en torno a este tema? Y esto tal vez podría aliviar un poco la demanda de vacunas en la región. Brasil ya ha concluido la fabricación de las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik. Hay que recordar que la Anvisa, la agencia brasileña del medicamento, nunca aprobó su uso interno alegando razones de seguridad. Por esa razón, esas dosis solo podrán ser exportadas a los países vecinos de América Latina, pero antes tendrán que pasar por la aprobación del Instituto Gamaleya en Rusia. Hay que recordar que en marzo la Anvisa aprobó la fabricación en territorio brasileño. El IFA, el principio activo, está siendo desarrollado en el laboratorio Unión Química de Brasilia y posteriormente envasado en una fábrica de Guarulhos en el estado de São Paulo. En Brasil, mientras tanto, la vacunación avanza, pero a un ritmo lento. Hay que recordar que en este momento tan solo el 19% de la población ha recibido la primera dosis. Si miramos a Brasil en términos absolutos, podemos decir que la situación va bien porque es el cuarto país que más dosis aplica. 40 millones de personas recibieron la primera y 20 millones la segunda. Pero si lo miramos en relación a los 100.000 habitantes, Brasil ocupa el lugar 58 en el ranking mundial. Valeria, estábamos mencionando los récords de personas fallecidas allí en Brasil. Esto supera ya los 750.000 a lo largo de toda la pandemia, de este ya poco más de un año que llevamos en emergencia sanitaria. Es un tema que alerta a las autoridades brasileñas porque si bien el segundo pico en Brasil está medio mitigando, ya el país parece que está empezando a remontar y podría tener un tercer pico más rápido de lo que se espera. Brasil podría enfrentar en breve una tercera ola de COVID-19 debido a la lentitud del proceso de vacunación y a la falta de aislamiento social. Es una previsión de la Universidad de Washington que calcula que Brasil podría alcanzar en agosto los 750.000 muertos. Sin embargo, la Organización Panamericana de Salud hace un cálculo aún más sombrío y estima que Brasil podría alcanzar en septiembre las 940.000 muertes. De momento, Brasil camina hacia los 450.000 fallecimientos y tiene registrados ya 16 millones de casos confirmados. Hay que decir que después de la segunda ola, las principales ciudades del país han abandonado las medidas de confinamiento. Por eso, después de unas semanas en que las cifras de muerte bajaban, la curva se ha estabilizado y en los últimos días ha empezado a subir, algo que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Además, se acaban de descubrir los primeros casos de la variante india en el estado de Maranhão, en el norte del país. Todavía son pocos, pero por la experiencia que tenemos se pueden multiplicar y eso es otro peligro y otro reto que enfrenta Brasil. Valeria, y para el cierre, ¿en qué va esa investigación por parte del Senado brasileño sobre la pandemia y el papel que ha jugado el gobierno del presidente Bolsonaro y algunos de sus funcionarios? Semana intensa en Brasilia, en el Senado, en la Comisión de Investigación de la Pandemia. 2 exministros de Jair Bolsonaro tuvieron que comparecer. El más esperado era el general Eduardo Pazuello, exministro de Salud, que llegaba con un habeas corpus del Tribunal Supremo que le permitía permanecer en silencio para no tener que aportar pruebas contra él mismo. Sin embargo, Pazuello ha optado por responder a todas las preguntas, pero el relator de la comisión, Renan Calheiros, le ha acusado
acusado de haber mentido en al menos 14 ocasiones, sobre todo sobre la gestión de la crisis del oxígeno en Manaos y la compra de cloroquina, entre otras cuestiones. Pazuello llegó a sentirse mal, tuvieron que suspender la comparecencia y reanudarla al día siguiente. Otro gran protagonista de la semana ha sido el exministro de Exteriores, Ernesto Araújo, que tuvo que comparecer para responder sobre los ataques contra China y contra la vacuna china, que en este momento es la que más está siendo aplicada en Brasil, corresponde más o menos al 80% de las dosis aplicadas. Además, él tuvo que responder también sobre otras cuestiones como la compra de cloroquina en la India. Él negó todo, dijo que nunca había atacado a China, a pesar de que los hechos están allí. En su blog llegó a llamar el coronavirus de comunavirus, un juego de palabras para decir que era comunista. Él se eximió de todo, culpó de todo al ministro de Salud y también, según los relatores de la comisión, siguió mintiendo. La semana que viene se esperan más apuraciones. Está previsto que hable la famosa capitana Cloroquina. Es un cuadro del Ministerio de Sanidad, la señora Piñero, que ha sido una gran defensora del uso de cloroquina, un medicamento que según las autoridades sanitarias de todo el mundo es ineficaz en la lucha contra el coronavirus. Valeria, pues seguiremos a lo largo de la semana lo que pueda suceder allí en la justicia brasileña en torno a este tema. Demos ahora un vistazo al avance de la vacunación en la región de América o en el continente de América. ¿Cómo cierra esta semana algunos de los países de nuestro continente? Vamos a comenzar en Ecuador. Allí cierran la semana con más de 416.000 casos confirmados de COVID-19. Ya 20.100 personas han fallecido en ese país. Bolivia tiene más de 343.000 casos confirmados y 13.700 personas perdieron la vida. De otra parte, Paraguay, la cifra de contagios ya supera los 324.000 y la de víctimas mortales superan las 8.000 personas. Y por último, Uruguay cierra esta semana con 253.000 nuevos casos de COVID-19 y más de 3.600 personas han fallecido. Y está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pérez para conversar con él de varios temas que tenemos en la agenda relacionados con la pandemia de COVID-19. Doctor Pérez, tenemos varios temas para usted y quiero comenzar entonces con el anuncio que ha hecho la OMS, que indicó que todas las vacunas que existen en el mercado actualmente sirven para combatir todas las variantes del coronavirus. Esa es una noticia positiva. Sí, la mayoría de las vacunas a la mayoría de las variantes, digámoslo así. Tenemos evidencia que, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca no funciona con la variante de Sudáfrica, pero son hechos que son la excepción y no la generalidad. ¿Qué mensaje nos está dejando la Organización Mundial de la Salud? Es que vacunarse evita no solamente las variantes, sino que éstas se propaguen. Si bien hay una reducción en la capacidad que tienen para neutralizar las variantes, no es la gravedad, neutraliza la gravedad de la enfermedad. Por eso es importante mantener la vacunación con cualquier marca, en cualquier país y masivamente. Es la forma como podemos mitigar el virus y sobre todo la aparición de estos linajes día a día. Doctor Pérez, también fue destacado esta semana ese anuncio por parte de la Unión Europea de la puesta en marcha de un posible pasaporte o certificado de vacunación para facilitar la entrada y salida de viajeros dentro del territorio Schengen, dentro del territorio de la Unión Europea. Esto posiblemente pueda ser copiado en otras regiones del mundo, entre ellas América Latina, por supuesto, incluso al interior de algunos países. ¿Qué tal le parece a usted la idea? ¿Cómo han evaluado ustedes desde la parte médica este certificado? Digamos que hay dos escenarios que definitivamente son importantes. El primero es cuando una persona se ha recuperado de COVID. Es importante porque no transmite la enfermedad por un tiempo, tal vez puedan ser 6 meses, y las personas vacunadas no sabemos cuánto tiempo precisamente dura la inmunidad, pero pueden ser de 6, 9 meses, tal vez un tiempo razonable. Esta estrategia de saber quiénes están vacunados y qué personas están recuperados permitiría la movilidad y hacer algunas actividades. Sin embargo, distinto a lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, Latinoamérica está en un gran incremento de casos y con unas tasas de vacunación que son lentas y además de eso erráticas por la falta de la suplencia de las vacunas. Entonces yo creo que esta estrategia podría ser una estrategia a mediano plazo, pero no a corto plazo,
distinto en países que están vacunando a un ritmo superior y sobre todo lo más importante, que tienen vacuna para su población. Nosotros estamos en un momento muy crítico y creo que es una estrategia que se debe contemplar más adelante. Doctor, hay una pregunta recurrente en todo este escenario de la pandemia, sobre todo desde que empezó la vacunación y este segundo pico en América Latina que no da tregua. Los países no han podido reducir la cantidad de casos. Es muy poco en realidad. Por ejemplo, Perú solamente ha reducido un 26%, que es significativo, pero pues todavía no es la luz al final del túnel. Y muchas personas se preguntan si las medidas y las restricciones que están siendo adoptadas son suficientes. Vemos que Argentina va a ir a confinamiento por 9 días más por el repunte que está teniendo. ¿Estamos adoptando las medidas necesarias para poder bajar este segundo pico que no da tregua? Ya vemos a Brasil que va a empatar el segundo pico con el tercero. Santiago, nuestra complejidad es casi que una mezcla perfecta para que se desarrollara el coronavirus. No es solamente los confinamientos y las restricciones, son medidas reactivas y son medidas cuando todo ha fracasado. Nuestro principal factor era la disciplina social y el comportamiento. Sin embargo, la misma dinámica de una sociedad que necesita salir porque la informalidad laboral, las dificultades económicas, las crisis que hay sociales en varios países de la región han obligado que esa disciplina social que se conoce no se aplique. Y eso es lo que ha llevado a la expansión de los casos. América Latina es un ejemplo de lo que sale mal en una pandemia. Cómo conocimos desde un año cómo protegernos, pero no lo aplicamos y tenemos que tomar estas medidas draconianas de restricciones y confinamientos casi como una medida última para proteger el último eslabón, que son las camas de cuidado intensivo. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sabemos, la ventilación de los espacios, el uso de la mascarilla y sobre todo tratar de resolver un poco más de esos problemas sociales para poder evitar este tipo de aglomeraciones que nos han perjudicado tanto. Definitivamente este es el peor tiempo que tenemos en la región y también sumado a una baja tasa de vacunación. Doctor, usted menciona aquí dos cosas importantes, la disciplina social y el comportamiento. Eso va en línea un poco con la siguiente pregunta, que de hecho era una duda de nuestra productora, la productora del programa, Laura Garzón, que me decía que ya nota que en muchos lugares públicos ya no toman la temperatura cuando la gente va a entrar, ya no obligan a la gente a ponerse un poco de gel antibacterial antes de entrar a un establecimiento público, algún local, algún restaurante. Y la gente tal parece que se está relajando un poco con esas medidas, pero vuelvo y digo, el segundo pico no ha dado tregua. Sí, ¿qué hemos hecho en este año? Pues hemos aprendido un poco más de cómo se transmite el virus. Hemos visto que, por ejemplo, los tapetes, la toma de temperaturas, fue algo que se hizo inicialmente, pero no tiene una efectividad. Que es claramente efectivo el lavado de manos. La higienización de las manos frecuentes se debe hacer y eso evita la transmisión viral. Lo mismo el uso de cubrebocas correctamente. Es que nosotros lo que vemos es que la gente tiene un cubrebocas o una mascarilla, pero la usa parcialmente, la usa irregularmente, son de mala calidad, utilizan un mismo cubrebocas desechable por 3 o 4 días, lo cual pierde totalmente la eficacia. Una clave que nosotros no hemos hecho es el control de los aforos y la ventilación de los espacios. Esas son medidas efectivas. Hay unas medidas inefectivas que, digamos, no se han practicado, pero las que conocemos son más efectivas, las actuamos parcialmente. Por eso esta indisciplina, continuar estas medidas, pues es lo que ha perpetuado que tanta gente se esté enfermando y seguimos siendo muy susceptibles porque tenemos muy bajas tasas de vacunación. Nosotros estamos incrementando los casos y rezagándonos en vacunación cada vez más. Entonces el llamado es a continuar lavándose las manos, a bañarse cuando uno regresa a casa después de haber estado afuera expuesto de pronto a condiciones donde puede estar el virus. Doctor Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, como siempre un placer y pues un gusto poder aclarar estas dudas de los televidentes y también del equipo técnico del programa. Muchas gracias. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció esta semana que su país donará 20 millones de vacunas para que sean repartidas de manera equitativa a través del mecanismo COVAX. Este monto viene a sumarse a las 60 millones de vacunas anunciadas anteriormente. Esta nueva donación estará formada por lotes de dosis de vacunas que han sido desarrolladas por las farmacéuticas Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson.
20 millones de vacunas para donar a través del mecanismo COVAX. Es el anuncio que hizo ayer lunes el presidente estadounidense Joe Biden, que suma los 60 millones de dosis de AstraZeneca prometidas anteriormente y que no están siendo usadas en el país, pues no han recibido el visto bueno de la FDA. Este nuevo paquete de ayuda incluye dosis de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, propiciado por la cada vez menor demanda en Estados Unidos. Compartiremos estas vacunas para poner fin a la pandemia en todas partes y no usaremos nuestras vacunas para asegurar favores de otros países. Trabajaremos con COVAX, el mecanismo internacional, y otros socios para asegurar que las vacunas sean entregadas de manera equitativa y siguiendo la ciencia y los datos de salud pública. El director general de la OMS agradeció el gesto de Washington, no sin antes haber denunciado que el mundo está en un apartheid de vacunas por la desigual distribución. El mundo está en un apartheid de vacunas. Como saben, los países de altos ingresos tienen el 15% de la población mundial, pero acumulan el 45% de las vacunas. Y los países de ingresos medios y bajos tienen la mitad de la población mundial, pero solo han recibido 17% de las vacunas disponibles. En el continente americano, Estados Unidos ha vacunado al 47% de su población sobre un total de casi 330 millones. Una brecha significativa con países de América Latina como Colombia, que tan solo ha vacunado al 8,9% de sus ciudadanos sobre poco más de 50 millones. El anuncio de Joe Biden se da en el marco de un debate recientemente abierto sobre la propuesta de liberar temporalmente las patentes de las vacunas con miras a producir más fármacos para combatir la pandemia, una medida que países como Alemania rechazan, pero el propio Biden ha respaldado. A continuación veamos cuáles son los países de la región con la menor cantidad de fallecidos hasta ahora. Son países con poblaciones muy pequeñas comparadas con otros, con gigantes como por ejemplo Brasil o Colombia o Argentina. Empezamos con Guyana, que presenta un poco más de 15.000 casos. Allí 349 personas han fallecido. Este país tiene solamente 782.766 habitantes. Surinam presenta más de 12.000 casos. Allí 240 personas han fallecido por COVID-19. Surinam tiene 581.367 habitantes. Y de otra parte nos vamos al departamento de ultramar francés de Guyana Francesa, que tiene más de 22.000 casos. De los tres es el que más casos de contagio registra, pero en contraste es el que menos muertes presenta. Solamente 110 personas han fallecido allí. Guyana Francesa tiene 294.071 habitantes. Vamos a ir ahora hasta México, vamos a conocer cómo está la situación en ese país y para eso conectamos con Mario Carbonell en Ciudad de México para ampliar esta información. Hola Mario, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en el programa. ¿Y cuál es el balance general de la situación allí en México, un país que se ha librado un poco de los picos que se están presentando principalmente en Sudamérica? Así es, las autoridades sanitarias insisten en que México registra una reducción persistente de la epidemia desde el mes de febrero a la fecha en todos los indicadores, tanto de muertes como de contagios, de hospitalización. Actualmente en México hay más de 221,000 fallecimientos confirmados por COVID-19 y de los 4 casos detectados de variante india en el estado de San Luis Potosí, no hay ningún fallecimiento, se mantienen igual. De tal suerte que el subsecretario de Salud y responsable ante la pandemia, Hugo López-Gatell, ha estimado que entre agosto y septiembre México alcanzará la inmunidad de rebaño en su punto más crítico, que es de 75% de la población ya con anticuerpos para el SARS-CoV-2. La Ciudad de México, que fuera el epicentro de la epidemia en el país, ya está en semáforo amarillo y próximamente en verde. Tan es así que ya hay fecha para el regreso a clases presenciales. Los alumnos podrán estar en las aulas el próximo 7 de junio en un proceso escalonado, paulatino, voluntario y con estrictos filtros sanitarios. Mario, y puntualmente, ¿cómo está avanzando la vacunación allí en México? Cuéntenos. En 90% de los más de 2,000 municipios del país, la población de adultos mayores ya está vacunada con el esquema completo. El 28 de mayo próximo terminará también la vacunación de los maestros y personal docente, son poco más de 3 millones de personas. Y pues la vacunación avanza. El pasado 19 de mayo se aplicaron 720,000 dosis. Esto es un récord para un solo día. En total se han aplicado en el país 25 millones de dosis. Y en este sentido, bueno, el presidente López Obrador ha dicho que a este ritmo
Para el mes de octubre ya se prevé que todos los mexicanos estén vacunados al menos con una sola dosis, con una primera dosis, probablemente ya con la segunda, para que antes de que llegue el invierno la población esté más protegida. Eso es lo que ha dicho el gobierno, es el nuevo reto de vacunación. Mario, allí en México tienen las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina. El gobierno ya ha dado a conocer algunas de las restricciones o medidas que van a tener de bioseguridad para garantizar dos cosas: la salud de los mexicanos y que puedan ejercer su derecho al voto. El Instituto Nacional Electoral, en conjunto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, han diseñado un protocolo sanitario con distintas medidas para la jornada electoral, que consiste en, por ejemplo, que no podrá haber más de 2 personas al mismo tiempo en la casilla, se procurará la sana distancia en la fila, los marcadores para cruzar la boleta, por ejemplo, se recomienda a la población que lleve sus propios bolígrafos, sus propios marcadores para no tenerlos que estar compartiendo. En las mamparas no habrá las tradicionales cortinas que garantizan la secrecía del voto, sino que se pondrán a una distancia considerable. Y a estas medidas recientemente se añadió el que la población no tendrá que entregar su credencial para votar al funcionario de casilla para que la revise, sino simplemente mostrarla. Esto y bueno, otras medidas como la aplicación de gel, la toma de temperatura, en fin, son distintas medidas que se han aplicado. Por supuesto, el uso de cubrebocas todo el tiempo, quien no lo lleve no podrá votar, entre otras acciones que se han tomado de prevención. Gracias, Mario, por este completo reporte desde la Ciudad de México. Y el plan de vacunación en Perú avanza lentamente, como en prácticamente toda la región de América Latina. En estas fases iniciales fueron inmunizados los integrantes del personal de salud, los bomberos, policías, las Fuerzas Armadas y también los adultos mayores. Sin embargo, las autoridades idean diferentes mecanismos para llegar a los más vulnerables, como por ejemplo hacer el uso de mototaxis para acceder a los barrios de la periferia de Lima, que es la capital peruana, para así inmunizar a los ciudadanos que allí viven. Esta combinación entre moto y taxi se ha convertido en una nueva arma contra la pandemia. La mototaxi, como se conoce localmente, es un vehículo liviano que está siendo utilizado para llevar al personal de salud hacia los barrios ubicados en lo alto de los cerros de Lima, Perú. Médicos y enfermeras bajan en los pequeños vehículos y recorren a pie el vecindario, en búsqueda de adultos mayores que no pueden bajar a los centros de vacunación de la ciudad. La modalidad que nosotros hemos implementado es la visita domiciliaria, dado que nosotros tenemos muchos adultos mayores con discapacidad, ¿no? Muy vulnerables que no pueden movilizarse. Tenemos la zona del Agustino, es una zona alta, ¿no? Entonces es difícil poder movilizarse. Hay muchos también adultos mayores que viven solos. Este medio de transporte también es popular en la ciudad y fue adoptado por las autoridades de salud para ser parte de la jornada de vacunación que avanza a cuentagotas. Les ayude a bajar, porque como están vacunadas y son personas de tercera edad, tenemos que ir más despacio. Perú ya acumula casi 2 millones de casos confirmados de COVID-19 y se ha registrado más de 60.000 muertes por el virus. El país sudamericano espera recibir este año unas 60 millones de vacunas y hasta ahora se ha inmunizado casi al 8% de su población. Muchos de ellos lograron vacunarse gracias a estos coloridos triciclos que desde la llegada de la pandemia realizan viajes con una misión social. Bueno, ya lo ven, todo es válido para poder garantizar que toda la población pueda acceder a las vacunas en la región de América Latina. Con esto llegamos al final del programa, los espero la próxima semana, no sin antes recordarles, lávense las manos, sigan usando el tapabocas, la emergencia persiste, la emergencia del COVID-19 se mantiene, sigan cuidándose y sigan con la programación de France 24, sigan con nosotros.